Muy buenas, vuelve el Simbionte, otro programa más. Aquí ya sabéis, Fran de Movimentarios, Juan de Cómics para Todos. Y hoy nos toca hablar de la segunda temporada de Daredevil, Born Again. Esta recuperación que ha hecho Marvel del personaje que ya habíamos visto con Netflix, que ya lo que hace es meterle una cantidad de kilómetros tal que el Daredevil de Charlie Cox es el personaje Marvel que más hemos visto Sí, con sí. amplia diferencia Literalmente es el que en más minutos ha pantalla. tenido. Sí. Pero vamos, una manera ya aplastante. O sea, ya Mm. Robert Downey Jr. va a tener que volver a Iron Man meterse para... ahí en trinchera porque si no, al final no se le va a escapar. Mm. Y yo llego con sensaciones un poquito encontradas. Mm. Es verdad, a ver, yo creo que partimos un poco también de lo que hablamos en su momento de la primera temporada y de la sensación que dejaba, ¿no? Que es verdad que es una serie que se ha tenido que ir reconstruyendo sobre Sí. la marcha, que Marvel tenía un proyecto, no salió, hubo que cambiarlo y entonces es verdad que yo creo que están todavía recortando esas cosas, esas viñetas de un lado para meterlas en otro y yo creo que se nota todavía en esta segunda temporada que finaliza con un cliffhanger bastante potente y ahí yo creo que es donde sí vamos a entrar realmente en donde quería llegar la serie. Esa es mi sensación. Entonces, esa idea de temporada puente no se me va de la cabeza y sobre todo no se me va tampoco la reiteración. Mm. Lo disfruto muchísimo porque me parece una barbaridad. Creo que está muy bien entendida la relación entre Daredevil y Wilson Fisk. Eso está genial. Me parece maravilloso. Además, creo que los dos actores están bestiales. Lo de Vincent D'Onofrio es una cosa increíble. O sea, es el Kingpin perfecto. Sí. Pero es verdad que tengo la sensación de que hay cosas que ya hemos visto. Mm. Entonces ahí me vuelvo ya no solo a la primera temporada, sino incluso a la serie de Daredevil, la original de Netflix. Mm. Entonces ahí es donde tengo un poco el decir, bueno, tengo que meter esto porque lo necesito para esta idea, pero al final es algo que ya he contado. Mm. Y es un poco lo que me deja un poco, y luego hay otro detalle, pero eso lo comentaremos ya un poquito más adelante, que también me deja un poco frío. No sé si tú ahí cómo has entrado en la serie. Vale, luego me dices ese detalle. A mí me ha gustado mucho. Sí que es verdad, o sea, le veo a la serie que recupera más en esta temporada el rollo de tener escenas coreografiadas, secuenciales. De hecho, tiene una que es un plano secuencia. Esa acción que fue lo que realmente fue el gancho para traernos a Daredevil. Y luego ya vino toda la construcción de los dos personajes y la relación de ellos, que es lo que tú dices, es el punto fuerte de la serie. Si la siguiente temporada nos sacan a Kingpin o no se relacionan entre ellos, se nos cae la serie. Porque donde está el punto fuerte es en esto. Para mí, lo guay de esta serie es que mantiene ese toque de superhéroe adulto, que nos salimos ya de el humor, la marvelización del MCU. O sea, está completamente fuera de eso, por mucho que haya salido en Spider-Man y demás, que yo no descarto que salga en la nueva de Spider-Man, ni él ni Punisher. O sea, pueden salir todavía, quién sabe. Sobre todo porque cronológicamente hablando no sabemos dónde se va a ubicar dentro, porque esto sigue estando dentro del MCU, de hecho ahora más que nunca, más que cuando estaba en Netflix. Entonces a mí me gusta que mantiene esa dinámica de equilibrio entre lo que es la acción coreografiada y bastante bestia, porque han subido bastante también el nivel de violencia, sin llegar a ser gore, evidentemente, pero es más violenta, evidentemente, y no es como Punisher, que el siguiente programa vamos a hablar de ello, o sea que enganchaos a esto, pero está ese equilibrio con ese drama judicial y demás. Indagando un poco para este programa, más allá de lo que hicimos cuando, oye, que por cierto, miraros el primer capítulo de esta temporada, que es a los productores y directores de la serie, a Justin Benson y Aaron Moorhead, descubrí que cuando cogió Disney esto para relanzar el producto, iban a hacer un remake completo. Y vieron lo que era tal, y hubo una serie que les hizo cambiar el chip, que fue X-Men 97. Y es con la que vieron que dijeron, parece que el público nos funciona mejor cuando enlazamos o mantenemos el espíritu original de la adaptación original, no digo el cómic original, porque este cómic ya se adaptó en la serie de Netflix, no pueden hacerlo de nuevo. De hecho, es algo que se comenta en la entrevista que hicimos. Pues entonces sí que es verdad que habrá que retomar lo que era original. Y es que lo que iban a haber hecho con Daredevil era un drama judicial. O sea, vamos a decir, una especie de Ally McBeal, pero con hostias. Entonces, eso a mí no me habría funcionado, me habría parecido un descalabro completo. Venía de Netflix, de lo que habíamos visto, a de repente convertirlo en eso. Entonces, viene el acierto de meter, era Darío Scardapane, quien le cogieron de showrunner. Con él es con quien entraron ya Justin Benson y Aaron Moorhead. De hecho, entró ya en ese cambio que hicieron. Y cambió y entró ese equilibrio. Y creo que esta serie, en la segunda temporada, desarrolla ese equilibrio mucho mejor que toda la serie de Netflix.
Que estamos en una especie, en algún momento, en algún bucle, sí, puede ser, sobre todo en la relación de él con Karen Page. En ese sentido sí que está un poco en un bucle, no ha avanzado, no ha progresado eso. Pero sí que es verdad que ahí sí que podríamos haber visto un poco más, se podrían haber aprovechado un poco más los episodios, el hecho de tener 8 episodios habría dado más para más en ese sentido. Pero igual, también está un poco atada, no es una serie política, pero está un poco atada también a llevar al espectador a un vínculo con la actualidad, con la realidad. Que es un poco también el gancho de bajar a un superhéroe a la Tierra. O sea, sí, es un héroe que tiene una especie de superpoder. Para algunos es superpoder, para otros es una habilidad hiper desarrollada, según a quien preguntes. Pero Daredevil al final lo que tiene es que es muy humano y muy terrenal. Y yo creo que esta temporada sí que desarrolla bien eso. Ahí, y es lo que me gusta. Ahí enlaza con lo que yo quería decir. No veo a Daredevil. veo a Matt Murdock. Sí, evidentemente. Pero no veo a Daredevil. O sea, realmente lo que hace especial a Daredevil, lo que hace especial su comportamiento y tal, es el hecho de ser ciego. Claro. Tú nunca ves a un personaje ciego. Cuando está de Daredevil, no. Claro, a eso voy. Entonces, al final tú no disfrutas con esa parte, esos sentidos desarrollados que tiene a raíz del accidente que tuvo de niño, que es el que le causa la ceguera, pero le potencia el resto de los sentidos. Esa es la idiosincrasia de Daredevil. Sí, ¿no? sí, es lo que la respetaron en la serie y todo. Entonces, está respetada, pero no está plasmada. Entonces, ahí es donde dices, claro, las peleas van bien, porque es verdad que lo lleva a un nivel distinto. O sea, eso es indudable que esta serie ha triunfado en un sector que Marvel todavía no había tocado de verdad. O sea, porque es verdad que en Daredevil no voy a decir que no hay comedia, porque sí que hay momentos divertidos, pero no es la comedia que estamos viendo, no va a entroncar en la vida con un Guardianes de la Galaxia, creo que ni siquiera con un Spidey, o sea, ni siquiera con eso. Y mira que Spidey pues tiene sus momentos también de gran drama, ¿no? Pero la comedia nunca se ha perdido, y de hecho en las películas de Spider-Man hay personajes totalmente cómicos 100%. Aquí no los hay, aquí no hay ni uno que digas, es que a este me lo cargaría porque me saca del tono. No. Nada, tienes ligeramente un poco de humor negro con Bullseye. Pero es humor negro, no es el humor bobalicón del cine de Marvel. ¿Ves? Bullseye, por ejemplo, también, ¿qué es de esta temporada y qué no había visto ya en las anteriores apariciones del personaje? Ahí es donde no termino de ver, y es verdad que al final es porque están los personajes, tienes que darles ese punto de desarrollo o de salida, tienes que decirle dónde están. En su caso. Pero ahí es donde me falla un poco la serie, donde entiendo que si se hubiera desarrollado así desde el principio, probablemente todo lo que hemos visto habría sido una temporada. Esa es mi impresión. Entonces, o sea, primera y segunda para ti habrán sido una. Yo creo que esto, realmente, el arco, si tú ves los personajes que han tenido, yo creo que se podría haber contado perfectamente en una temporada. O sea, creo que hay mucha vuelta. Puede ser, sí. Creo que hay mucha vuelta. Pero insisto, creo que ha sido necesaria para reconstruir la serie. O sea, no creo que sea un defecto de realización, sino más bien de producción. O sea, de decir, pues a mí me habéis dado esto y hemos tenido que recolocar las cosas de tal manera que como no la hagan dos, no me da. Y tengo que seguir llegar a 3 temporadas con todo lo que me pedís, ¿no? Ese es el tema. Entonces, puede ser. Yo creo que ahí es donde está. Entonces, por eso creo que ahora ya es el punto, además entronca con ciertas etapas del cómic que han sido bastante celebradas por el fandom. Entonces, creo que es ahora donde realmente se va a poner toda la carne en el asador, ¿no? Y sí que es verdad que a nivel de guión, es quizá a lo mejor una pega un poco personal, no termino de ver el juicio tan bien desarrollado como para llegar al punto al que llega. Ya, es que yo creo que han tenido miedo de estirar esa escena. Claro, entonces ahí son detalles, ¿no? Porque es verdad que el tono es maravilloso, el tono sí que lo compro por supuesto, además creo que han elegido muy bien que esto sea con Daredevil, sí. Creo que es un acierto espectacular, porque realmente lo puedes intentar con cualquier personaje, o sea, lo bueno que tienen los superhéroes es que te aguantan prácticamente todos los tonos que tú le quieras meter. O sea, si tú quieres hacer una historia hiper seria de Spider-Man, la puedes hacer. Si la quieres hacer de Iron Man, pues, y ya se hizo en los 70, 80, cuando le convirtieron en un alcohólico. O sea, puedes hacer realmente lo que quieras. Eso. Sí, o sea, el demonio en una botella. Es una saga súper clásica de Iron Man, ¿es verdad? O sea, los cómics Marvel siempre han tenido eso. Spider-Man en los 70 tuvo la trilogía de las drogas. Sí, o sea, eso sí, te quiero decir, son cosas que, si tú quieres hacer seriedad, la tienes. O sea, y si quieres hacer una cosa súper divertida, la tienes. Marvel ha optado por la aventura divertida. Marvel Studios, me refiero. Sí. Entonces, llegar a esto con Daredevil, que es verdad que tenía una base súper profunda de la era de Netflix, pues al final me parece un acierto bastante grande. Y eso lo compro, pero con los ojos cerrados. O sea, más ciego que Daredevil. O sea, lo acepto y lo disfruto. Pero es verdad que no me termina de ser el producto completo que me hubiera gustado, porque vivo un poco en el bucle, vivo un poco en la repetición.
y en los efectos, ¿no? En algún sitio he leído por ahí y tal, el Frankenstein que han montado, ¿no? Y es verdad que vamos cogiendo partes que ya teníamos, partes que queremos meter, pero claro, eso necesita un desarrollo, ¿no? Y a veces creo que no llegamos del todo. La esperanza es eso, que en la tercera temporada ya remates a lo bestia, ¿no? O sea, es el objetivo, ¿no? Por recordar, ¿no? O sea, al final, si lo piensas, el final de la primera temporada, final, no lo has terminado de desarrollar. En la segunda. Entonces dices, claro, esto aquí parecía que íbamos a plantear una guerra de guerrillas, ¿no? Los héroes escondidos que tenían que luchar contra todo, al final no hay héroes por ningún lado, Daredevil, Karen Page y ya está. De hecho, es que iba a haber salido Punisher desarrollando eso. Claro, es que por eso digo, pero bueno, volvemos a lo que hemos hablado en otros programas, están los derechos de personajes, de dónde le puedes usar, porque no le puedes usar porque sale en esta otra película. Exacto. Entonces, al final, eso en los cómics lo tienes mucho más desarrollado porque es una publicación a años vista. Y hay un desarrollo con un solo propietario, con editores que tienen un contacto continuo. El editor un buen día dice, oye, pues en esta historia el guionista quiere usar este personaje, ¿puede hacerlo? Y tú te vas a la Biblia de Marvel, a lo que tengan ellos ahí y tal. Mira, no puedes porque en este punto está haciendo esto. Ya está. Exacto. En la serie es todavía peor, porque claro, son proyectos desarrollados muchas veces sin conexión. Siempre te acuerdas un poco de Sam Raimi diciendo que él no tenía ni idea de lo que pasaba en WandaVision para usar a la Bruja Escarlata. Entonces, y fíjate que eran proyectos consecutivos. Pues imagínate el pensar lo que esté desarrollando para estrenar en 2 años. Pues al final ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Y eso yo creo que se nota bastante en Daredevil, porque al final la primera temporada de Daredevil lo que te pedía era que en pantalla hubiera salido Spider-Man, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, y no salía ninguno, y ahora los estamos ya, tal. De hecho, el gran giro que yo esperaba en esta temporada, que no es spoiler porque no sucede, es ver a los Defenders. Claro. Ver a Defenders metidos, venir a ayudar y resolver la situación. En plena batalla, sí. O sea, era lo que esperabas. Y tener esa guerra de bandas. La guerra de bandas está ahí, pero fíjate, yo creo que han intentado más llevar a Daredevil al Nueva York. O sea, que Nueva York sea ese personaje que siempre es súper importante en las historias de Daredevil. Y con eso sí que verá que enlazan con la realidad, con todo el despotismo que lleva ahí a cabo Kingpin, y ya llamarle Kingpin, ya empezar abiertamente a llamarle Kingpin y demás, pues creo que ese es un poquitillo, era el camino al que nos llevaba esta temporada. Y luego hay otro personaje que creo que es realmente quien ejemplifica, quien materializa el título, el Born Again. No es Daredevil quien hace una resurrección, es Bullseye. Bullseye es el que está viviendo una transformación, quiere tener una redención, quiere salir de ese pozo en el que se ha metido, siendo un villano porque tiene una transformación en el personaje, que ya veréis, que seguramente ya habréis visto porque dudo mucho ya alguien que no haya acabado la segunda temporada, pero pues somos prudentes por si acaso. Pero creo que el personaje de Bullseye es el que sí que tiene ese desarrollo. Sí. A pesar de que tampoco es que tenga excesivos minutos ni excesiva presencia, pero en pequeñas dosis creo que es el que ejemplifica esa parte. Y bueno, al menos es el que sí que progresa, es el que nos saca, cuando aparece, nos saca un poco de ese pequeño bucle en el que anda la serie. Pero yo creo que sí que funciona, y lo que tú dices, a lo mejor hay que tomársela como una temporada puente, y lo gordo viene ya en la tercera, que sí que está confirmada y demás, que se hará. Así es que estamos esperando, si en octubre, como en octubre solemos coincidir con Benson y Morhead, si en octubre vamos a coincidir con ellos, quizá le podamos preguntar, sacar algunas palabritas y tal, dentro de lo que les permita Marvel, porque ya sabemos que esto es súper acotado, les tienen muy controlados, que no se diga nada, y es normal para proteger la experiencia del espectador y demás. Yo creo que Born Again va a crecer cuando veamos el cuadro completo. Sí, claro. Porque ahí es verdad que ahí ya seleccionas tú de una manera ya más concreta, sabiendo a dónde hemos llegado, qué nos ha aportado y qué no. O sea, yo creo que el juicio más claro va a ser ya cuando lo tengamos todo. Sí, nos pasará, como decíamos con Invincible, que ya habiendo visto todo, no vamos a distinguir realmente qué pasó en la primera, qué pasó en la segunda, porque va a estar todo dentro de una linealidad con coherencia, además. Que esa es otra cosa que tiene la serie, tiene coherencia con las acciones de los personajes y demás. Sí. Algo que ha sido discutido, que puede que tenga coherencia o no, o puede que nos saques dudas porque tú te has leído mucho más de Daredevil que yo. El traje negro. El traje negro sí, traje negro no. Bueno, negro con manchas rojas. Yo es que en esto siempre y Daredevil me parece además un ejemplo perfecto. Si él es ciego, ¿hay que más le da? O sea, realmente es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, un cambio de traje en un personaje que es ciego, no sé hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Bueno, a ver, está para camuflarse en la oscuridad. Pues lo compro. O sea, no tengo mayor problema, ¿no? Pero que es verdad que nunca me ha parecido un personaje que realmente necesite actualizarse, ¿no? Entonces,
yo qué sé, yo creo que es guiño a fan, ¿no? Para buscar la etapa de cómic concreta y al final también... Pues, incluso el videojuego en el que puede haber salido así. Tiene elemento de marketing más que otra cosa. Pero el traje funciona, el traje está muy bien hecho. De hecho, la red está llena de vídeos de gente con las impresoras 3D haciéndose los cascos, que si te das cuenta, haber conseguido generar ese movimiento de que la gente se replique el casco para el cosplay o para venderlo o lo que sea, se mete en la serie. Sí. Porque en la serie vemos personas que se hacen el gorro de Daredevil para alinearse con él, para apoyarle. Y es como, ves, está la cosa entremezclándose y consigue influir a nivel cultura pop. Que eso está muy guay, que no es que Daredevil tenga... Pues no son unas orejitas de Mickey y van por Disney con ellas puestas. Está consiguiendo una persona se haga una máscara. Sí. Que eso es más difícil de llevar y demás. Y es un cosplay más difícil de hacer porque, joder, es un personaje súper físico. Que esa es otra. Que Charlie Cox se ha puesto las pilas con el tema físico a tope. Sí. Tenía aquí alguna curiosidad más anotada. Bueno, de hecho yo no sabía que Camar de los Reyes, el personaje de White Tiger, el actor, falleció. Y no pudo rodar lo que rodó la primera temporada, pero falleció y por eso a él le dedicaron 2 capítulos en la temporada 1. Y no tenía ni idea. Y documentándome para el programa lo había visto. O sea que el pésame a amigos y familiares, evidentemente, pero era un personaje que podía haber tenido un desarrollo muy guay. Que en esta temporada a lo mejor continúa con la sobrina, o la hija, no me acuerdo si era sobrina o hija. Se me mezcla con lo de Bebe. Pero de hecho, tanto el personaje de Bebe como el de esa chica se me quedan un poco también un poco desarrollados. Sí. Que igual, tal cual acaban, prometen más para la tercera temporada. Sí, claro. Pero o sea que ya veremos a ver. Por eso te decía que el desarrollo completo al final te va a ayudar, ¿no? Porque hay cosas que estás viendo que dices, bueno, y esto se me queda un poquito así. Pero hay otro personaje, otro actor, que para mí es uno de los grandes atractivos de la temporada y estaba todo el rato deseando que apareciese, porque nos toca un factor nostálgico, que era Michael Gandolfini. Para quien no lo sepa, Michael Gandolfini hace de uno de los ayudantes, de los secuaces, digamos, casi involuntarios de Fisk. Y se esclavó a su padre. O sea, es normal, en su día hizo la película que hizo de Los Soprano, haciendo de él de joven, porque es esclavado, pero clavado. O sea, son 2 gotas de agua, literal. Pero es que ya actualmente, interpretativamente, ya empieza a llegar al nivel del padre. O sea, no que llega a esas cotas, sino que hace gestos iguales. Encima le estamos viendo una historia de mafiosos, porque esto al fin y al cabo es una historia de mafiosos, metido de alcalde y tal, que es, por cierto, aparece en un cómic también esto, de que Fisk se presenta alcalde y también está sacado un cómic. Pero se parece. Pero rizando el rizo más todavía, que está la curiosidad que no sé si sabías o no, que te decía antes, luego te voy a decir una curiosidad que no sé si conocías. Hubo un proyecto fallido de hacer una trilogía de Daredevil en cine con Fox, que se canceló, que no llegó a hacerse. Ahora os diré por qué, porque la verdad es que la idea a mí, yo también la habría cancelado. Pero es verdad. Pero en esa propuesta, James Gandolfini era el que iba a hacer de Fisk. Estaba propuesto eso. No sabía. ¿Quién fue? Joe Carnahan fue el que iba a haber hecho este proyecto. Claro, la cosa es que él planteaba hacer la historia de Daredevil con estos personajes, igual, Daredevil es inseparable de Fisk, al fin y al cabo. Y la idea era hacerlo en 3 décadas distintas. La película o la serie va a abarcar 3 décadas distintas y cada década iba a sonar un estilo musical distinto. Qué bueno. Entonces, iban a tocar rock clásico, punk rock y la última parte iba a acabar con New Age. Entonces, claro, esa parte musical pues es la que no convenció definitivamente y cancelaron ese proyecto. Pero fíjate, el padre de Michael Gandolfini, que para mí es mitiquísimo, no solo por Los Sopranos, sino por otras muchas películas, claro. Iba a haber hecho de Fisk. Qué bueno. Pues fíjate, que eso es... Realmente está haciendo, entre comillas, justicia o quitando una espinita que a lo mejor se le clavó a su padre en vida. No, la verdad muy bonito. Qué curiosidad más interesante. Y fíjate, por una cosa que decías, otra curiosidad, que al final a Kingpin lo hemos asociado a Daredevil y la culpa la tiene este señor, la culpa la tiene Frank Miller. Porque Kingpin nace en los teos de Spider-Man. Claro. Entonces dices, ostras, el poder que tiene el cómic en ese sentido para al final cambiar un personaje, sí. No lo cambias de entorno, lógicamente, porque es pero verdad le hace funcionar. Spider-Man y Daredevil son los más neoyorquinos de todo el panteón de Marvel, ¿no? Pero es verdad que Kingpin donde alcanza el apogeo es a través de Daredevil y a través de los tebeos de Frank Miller. O sea que en ese sentido, bueno, da gusto que la serie pues lo recoja. Aunque es verdad que Kingpin lleva mucho tiempo asociado a Daredevil en la pantalla, o sea, en todas las adaptaciones pues ha tenido tal. Sí. Y hay, pues, fíjate, una curiosidad también. Daredevil apareció en una de las películas que hicieron Lou Ferrigno y Bill Bixby del Increíble Hulk. Sí. Sí. Ay, mira, no sabía. Y Kingpin era
John Rhys Davies. ¡Ostras! O sea, O sea, ya empezó. Anda, mira. esa es otra O sea, bastante que haya a lo mejor interesante. partido luego el... Claro, ¿Ah? esa es el juicio del increíble Hulk, Mm. es la película donde hay otra curiosidad también, que donde se produce el primer cameo real de Stan Lee en una película de Marvel. Ahí empezó a meterse. Ah, porque está en el jurado. Si acordáis la película, pues si lo buscáis en YouTube o en Intentaré Twitter, luego ponerlo aparece en la edición. Claro. el primer cameo de Stan Lee es siendo uno de los jurados del juicio a Bruce Banner. En aquella serie no era Bruce, era David. Pero bueno, o sea, al final Derechos. se mezcla todo, ¿no? Pero sí, sí. Qué curioso, eso está guay. Luego, sabes que me voy a pegar la vida buscando esa imagen en internet, pero que está accesible. Porque Es muy, sí, muy la quiero fácil de enseñar, la quiero encontrar. enseñar. Muy fácil de encontrar. Vale, en cuanto a recomendación de cómic, aunque esta serie, esta temporada no adapte literalmente en Born Again, es un imprescindible, ¿no? Sí, total, total. O sea, de hecho, hay que hacer la doble advertencia, ¿no? O sea, el Born Again no es este Born Again, por lo que tú decías, realmente la historia de base de este Born Again ya la habíamos visto en la serie de Netflix, pero es verdad que el título es icónico, potente, te habla de muchas cosas, te habla de esa reinvención y además enlaza muy bien con esos créditos que tiene la serie, que lo leí, no sé a quién se lo leí en redes sociales, que tiene toda la razón. Daredevil es de las poquísimas series en las que no tienes ninguna tentación de darle a saltar intro. No. O sea, te la ves siempre, La todas. intro está súper guay. El tema es precioso, o sea, me parece, además creo que está bien adaptado de la parte de cuando se hizo en Netflix, está muy bien adaptado para llevarlo a este Born Again. Y toda la reconstrucción de las figuras en piedra, destrucción y reconstrucción, me parece que es precioso, ¿no? Y que habla muy bien del tono que tiene la serie al final, ¿no? Que yo creo que es, lo hemos hablado, de lo que realmente le da pozo y le da peso a Born Again, ¿no? El marcar un poquito de diferencia, siendo fiel a la vez al personaje y teniendo encaje en el universo. Entonces, creo que es ahí donde tiene toda su fuerza. Y a mí, por ejemplo, me gustaba más el opening de Netflix, me gustaba más la canción, me gustaba muchísimo más. Sí. Pero ya que hablamos de Born Again, pues hay que reconstruirse, que al fin y al cabo enlaza mucho también con el tema de resurrección y religión, que también tiene mucho siempre el personaje, que en esta temporada lo toca un poquitillo, pero Daredevil siempre ha sido un personaje súper religioso. Sí, mucho. Siempre mucho. Está muy vinculado. Se veía más en la era de Netflix que en esta, pero sí es un componente que tiene que, es importante. Que tiene que estar. Hombre, aquí se ve más que en creencia, se ve más bien en temática, ¿no? El tema de la redención al final, la que el propio Daredevil busca a través de Poindexter, de Bullseye. Pues es verdad que eso se nota. Es un personaje que siempre pone la otra mejilla. Sí, que en ese sentido es un mártir. Al fin y que busca una solución. O sea, que no es el típico personaje que lo resuelva todo a golpes, a pesar de que podría, pero que intenta buscar otro. De hecho, ahí, por ejemplo, me parece que tiene mucha fuerza. Las escenas de discusión con Karen Page me gustan mucho en ese sentido, porque contrapones dos visiones. O sea, la del hartazgo absoluto, es decir, a tomar por saco, acabemos con todo, para decir, ostras, no. Pensemos, si hacemos esto nos convertimos en él. Entonces, todo eso además son temas muy Marvel. Se han tratado con prácticamente todos los personajes en algún momento. Entonces, eso da gusto que lo hayan entendido tan bien los showrunners de la serie para incorporarlo, ¿no? a la trama. Y es verdad que dentro de ese Frankenstein del que hablamos, pues es verdad que esas piezas están muy bien pegadas. Claro. Y a mí eso sí me gusta mucho. Por eso, nos puede parecer que esté más o menos colocado, que coja una cosa de un come otro, pero el personaje está ahí. Sí, y es Daredevil. O sea, lo que estáis leyendo esto, no vais a ver la misma historia, pero vais a ver al mismo Daredevil. Eso es lo importante también. Sí. El último guiñito, la última cosita que tenía anotada era pues, que en el opening nuevo aparece una insignia de policía, 1964, el número de placa es el año de creación de Daredevil. Han metido ese pequeño easter egg ahí, ese guiñito. Por mí está todo hablado, que yo sepa. Ya hemos alabado a Frank Miller, o sea que por mí perfecto. Es que ya está todo, y hemos hablado del traje. A mí sí me gusta. Frank Miller antes de volverse un poco loco, pero sí. Este Frank Miller es esencial. O sea, el Frank Miller de los años 80 es absolutamente imprescindible. Pues a la librería todo. Venga.